La vaca, la vaca, hijos míos, la vaca no da leche. Cuando tengan 12 años, les contaré el secreto de la vida, decía un campesino a sus hijos cuando estos eran pequeños. Los niños, intrigados por la aseveración, esperaban ansiosos y pacientemente hasta que cumplían la edad acordada. El día del 12º aniversario de cada uno de los muchachos, el padre los apartaba y les hacía prometer que no revelarían el secreto a los demás hermanos más pequeños. Los llevaba al establo deteniéndose frente a la vaca de la familia y susurraba en el oído del cumpleañeros: el secreto de la vida es, querido hijo, que la vaca no da leche. ¿Qué es lo que dices?, preguntaba incrédulo el muchacho. Si todas las mañanas vemos cómo llegas a casa con un balde lleno de leche después de estar con la vaca. Tal como lo escuchas, hijo, respondía el hombre mayor. La vaca no da leche. Tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana todos los días, pero ojo, todos los días. Debes salir al campo, caminar por el corral, atravesar el espacio lleno de estiércol, excrementos, desperdicios. Te acercas a la vaca, le atas la cola y las patas. Luego te sientas en el banquito, colocas el balde y comienza la ordeña. Ese es el secreto de la vida, hijo mío. La vaca, la cabra, la oveja no dan leche. O las ordeñas o no tendrás leche. Hay quienes piensan que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y que son gratuitas. No, hijo mío, la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son el resultado del esfuerzo de cada uno. La ausencia de esfuerzo, querido hijo, genera frustración. Así que entiende bien, hijo mío, entiende bien que si deseas algo, debes entregar de tu parte el mayor y el mejor esfuerzo y el sacrificio justo y adecuado. Juan Ramón Fariña, Guaranita Bará.